En la boda de mi hija me dejaron en la cocina junto al personal. Escuché que susurraban, mejor mantenerla alejada para que no arruine las fotos. Salí y dejé un recibo sobre la mesa. Pagué toda la boda. Me alegra tenerlos aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me ves para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que el día de la boda de mi hija sería cuando finalmente comprendería cuál es mi lugar en su vida. De pie en un rincón de la gran cocina del Hotel Bellamy, alisaba el vestido de seda que me había llevado semanas elegir, azul marino con pequeñas perlas en el escote. Nada demasiado llamativo, no quería distraer la atención de Clara, nunca lo hice. Señora Torres, ¿quiere un poco de agua? Uno del personal de cocina se acercó, sus ojos llenos de una emoción que no quería reconocer. Lástima. No, gracias, querida. Sonreí tratando de conservar mi dignidad. Solo tomo un pequeño descanso de toda la emoción. Eso fue una mentira. No había elegido esconderme en la cocina, mientras mi única hija celebraba el día más importante de su vida en el salón de baile justo detrás de esas puertas. Me habían dirigido allí, guiada firme pero cortésmente por la organizadora que Clara había contratado. Señora Martínez, tal vez se sentiría más cómoda esperando aquí hasta que terminen las fotos formales, había dicho sin mirarme del todo a los ojos. No lo entendí al principio. Pensé que quizás necesitaban tomar algunas... Habían prometido tomas especiales solo con el grupo nupcial, así que asentí y la seguí hasta la cocina, donde el personal estaba ocupado, preparando la cena de 5 tiempos que yo había pagado. Eso ocurrió hace 3 horas. Las puertas dobles de la cocina se abrieron de golpe y me enderecé, esperando que por fin alguien viniera a llevarme de regreso a la celebración. En cambio, apareció Clara, radiante en su vestido de diseñador, ese que había costado más que mi primera casa. Al principio no me vio, estaba demasiado concentrada, dando instrucciones al encargado de catering, y recuerda que necesitamos la fuente de champán funcionando antes de cortar el pastel, dijo con esa voz autoritaria que había desarrollado con los años, tan distinta de la chica dulce que alguna vez fue. Cuando se dio la vuelta para irse, finalmente me vio. En su rostro apareció una chispa de algo parecido a molestia antes de recomponerse. «Mamá, ¿qué haces aquí dentro?», preguntó exasperada, como si hubiera entrado sin permiso. Me dijeron que debía esperar aquí, respondí con calma para no armar un escándalo. ¿Es hora de las fotos familiares? Clara miró a su alrededor, nerviosa, y se acercó bajando la voz. Sobre eso vamos con demora en el horario y la familia de Javier es bastante grande. El fotógrafo sugirió limitar las fotos formales solo a la familia inmediata. Parpadeé confundida. Pero soy familia inmediata, Clara. Soy tu madre. Sí, claro, suspiró ella mirando hacia la puerta con impaciencia. Mira, los padres de Javier tienen toda una visión para el álbum y su madre piensa diferente. La puerta de la cocina se abrió otra vez y el asistente del fotógrafo asomó la cabeza. Clara, estamos listos para las fotos familiares. Clara asintió rápidamente. ¿Vienes? Se volvió hacia mí con una sonrisa tensa. Solo espera aquí un poco más, mamá. Disfruta de un momento de tranquilidad. ¿Sabes lo abrumadores que pueden ser estos eventos a tu edad? ¿Mi edad? Solo tenía 68 años. No soy tan vieja. Quise protestar, pero ella ya se dirigía hacia la puerta. Cuando llegó, el asistente habló otra vez. ¿Es ella? Hizo un gesto sutil en mi dirección. ¿La que mencionaste? Clara la interrumpió con un rápido asentimiento y susurró algo que no debía oír, pero en el breve silencio de la cocina sus palabras llegaron claras, para mí. Sí, esa es mi madre. Es mejor mantenerla alejada de las fotos. No encaja con la estética que buscamos. Solo asegúrate de que se quede ocupada aquí. La puerta se cerró tras ellos, pero el dolor de esas palabras quedó clavado, más profundo que cualquier cuchillo que hubiera en esa cocina. Me quedé paralizada, con el peso de la verdad aplastándome. Todos los meses de planificación, los cheques interminables que escribí, el dinero que tomé de mi fondo de retiro para darle a Clara la boda de sus sueños,
no significaban nada. Solo era un detalle incómodo, un recurso financiero para usar y luego esconder. Con manos temblorosas metí la mano en... Saqué de mi bolso el último estado de cuenta bancaria, aquel que reflejaba la transferencia de $42.850 para cubrir el saldo de los gastos de la boda. Mi intención había sido mostrarlo discretamente a Clara más tarde, no para pedir agradecimientos, sino simplemente para que supiera que, a pesar de mis modestos recursos, había logrado darle todo lo que deseaba. Sin embargo, ahora ese documento se sentía como una prueba de mi propia necedad. Caminé despacio por la cocina, pasando junto a las miradas tristes del personal que sin duda había escuchado todo. Por el pasillo de servicio me dirigí al gran salón, donde las lámparas de cristal brillaban sobre los invitados que reían animadamente. Nadie reparó en mí mientras me deslizaba alrededor del perímetro hacia la mesa de regalos. Coloqué el estado de cuenta dentro de un sobre, escribí Clara en él y lo puse en lugar destacado encima de la pila de presentes elegantemente envueltos. Luego, con una última mirada a mi hermosa hija, que ahora posaba con su nuevo esposo y los padres de este, todos sonriendo para la cámara, me di la vuelta y salí del hotel al fresco aire de la noche sin que nadie me viera. Por fin, dejé que las lágrimas cayeran. La casa estaba en silencio cuando regresé. No había flores de felicitación, ni pastel sobrante, ni señal alguna de que mi única hija acabara de casarse. Solo quedaba el vacío y el tic-tac del reloj de abuelo que había pertenecido al padre de Clara. Me quité los zapatos, los elegantes y discretos tacones azul marino que había comprado para combinar con mi vestido, y me senté en la oscuridad de la sala de estar con el vestido aún puesto. Me sentía tan orgulloso que ahora parecía un disfraz, algo que había usado en una obra donde había comprendido mal mi papel de manera tonta. Durante 3 semanas después de la boda no recibí mensaje alguno de Clara. Ni gracias, ni llamada, ni reconocimiento del dinero, ni siquiera un texto para informar que habían regresado de su luna de miel en Bali, también costeada con mis ahorros. El silencio dolía más que sus palabras en la ceremonia. Cada mañana esperaba noticias de ella, tal vez una explicación o incluso una disculpa. Cada noche me acostaba con esa esperanza, sin cumplirse. La primera semana me decía a mí mismo que estaba ocupada adaptándose a la vida de casados. La segunda razonaba que tal vez la luna de miel se había prolongado. Al llegar la tercera semana, se agotaron mis excusas. Un martes por la mañana, mientras regaba las petunias en mi porche, las mismas que Clara siempre decía que le recordaban su infancia, sonó finalmente mi teléfono con su tono de llamada. Mi corazón dio un salto y casi derramó la regadera al contestar apresurado. Clara, le dije, sin poder ocultar el alivio en mi voz. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo fue la luna de miel? Fue bien, replicó, con un tono seco y formal. No dio detalles ni mostró entusiasmo. Mamá, tenemos que hablar de lo que hiciste en la boda. La regadera se resbaló de mis manos, salpicando agua sobre mis pantuflas. ¿De qué hablas?, pregunté. El estado de cuenta bancario. Mamá, lo dejaste sobre la mesa de regalos para que todos lo vieran. Su voz subió con indignación. Los padres de Javier lo vieron. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue eso? Creen que yo te hice pagar por todo. Pero lo hiciste, dije en voz baja, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Ese no es el punto, respondió Clara con brusquedad. Se suponía que eso fuera privado. Me humillaste en el día de mi boda. Me dejé caer en el columpio de la terraza, de repente agotado. No quise avergonzarte, Clara. Solo pensé que deberías tenerlo para tus registros. Podrías haberlo enviado por correo o entregármelo en privado, pero no, tuviste que hacer una declaración. Como cuando estaba en la escuela y apareciste en la reunión de padres con ese vestido casero, horrible porque te daba orgullo pedir dinero para uno decente. Ese recuerdo te dolió. Me quedé despierto 3 noches seguidas para hacer ese vestido porque quería verte bien en el evento de la escuela tras la muerte de tu padre y la caída de nuestra economía. Aquella noche estabas tan avergonzada que caminaste varios pasos adelante
fingiendo que no estábamos juntas, igual que en tu boda. Perdona que el estado de cuenta del banco te molestara, dije al fin, esforzándome por mantener la voz firme. Pero también siento que me hicieras esperar en la cocina durante tu boda, que le dijeras al fotógrafo que no me incluyera en las fotos. Se hizo un largo silencio. ¿Escuchaste eso? La voz de Clara había perdido algo de su dureza. Sí. Otro instante de pausa. Bueno, tienes que entender, mamá. Las fotos eran muy importantes para la familia de Javier. Van a estar en su casa de verano y yo no encajo con la estética. Terminó para ella, repitiendo sus palabras de aquella noche. No es que no lo haya querido decir, suspira profundamente. Mira, estás haciendo que esto se trate de ti y no es así. Era mi día de boda, un día de boda que yo pagué, le recordé con suavidad. Y ahora me lo echas en cara. Su voz subió otra vez. Por eso mismo, Javier pensó que sería mejor si tú no salieras tan prominentemente. Siempre tienes que hacerle recordar a todo el mundo tus sacrificios. Me sentí la garganta, se me apretó. ¿Cuándo he hecho eso alguna vez, Clara? ¿Cuándo he pedido algo a cambio? No es lo que dices, mamá, es cómo eres. Esa mirada de mártir, esos ojos tristes, como si constantemente recordaras cuánto has renunciado. Sus palabras me golpearon como si fueran puñetazos. ¿Así es como ella me veía? ¿Como una figura patética que provoca culpa? Pensé en el segundo trabajo que tomé después de que su padre falleciera, los turnos de noche en el hospital para que ella pudiera seguir en su colegio privado con sus amigas, las vacaciones que nunca tomé, los ahorros de jubilación que gasté, los sueños que dejé de lado, todo para que ella nunca sintiera la falta de nada. ¿Acaso todo eso solo me hizo ganarme su resentimiento? Creo que ambos necesitamos tiempo para calmarnos. Finalmente, dije con la voz apenas un susurro. Está bien, dijo Clara con tono despectivo. Javier y yo haremos una cena pequeña el próximo fin de semana para mostrar las fotos de la boda. ¿Vienen sus padres? Te avisaré si decidimos extender la lista de invitados. La llamada terminó antes de que pudiera responder. No recibí respuesta y me quedé sentado solo, en mi porche, rodeado de las flores que solo yo parecía recordar como las favoritas de la infancia de Clara. Aquella noche, la curiosidad me llevó a enfrentar algo que había estado evitando: las redes sociales. Clara siempre insistía en que evitara sus páginas. Es embarazoso cuando mamá comenta, decía, pero necesitaba saber. Allí estaban, las fotos profesionales de la boda, al menos un centenar. Clara con Javier, Clara con sus padres, Clara con las damas de honor, la familia extendida de Clara y Javier, Clara bailando con el padre de Javier. Ni una sola foto mía, ni una imagen que reconociera mi existencia. El álbum se titulaba Nuestro día perfecto y yo había sido borrado por completo. Al leer los comentarios decía: familia hermosa, todos lucen tan perfectos juntos. Una fría certeza me invadió. Esto no fue una decisión repentina en la boda, había sido planeado. Mi hija decidió eliminarme intencionalmente de su historia, manteniendo solo el apoyo económico que le brindaba. Cerré la computadora portátil y me dirigí a mi habitación, abriendo el armario donde guardaba todos los recuerdos de la infancia de Clara, boletas de calificaciones, proyectos de arte, los cuentos que escribía en la escuela primaria donde yo siempre era el héroe. Mi mamá es mi mejor amiga, proclamaba uno de ellos escrito con crayón. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo dejé de ser la madre amada para convertirme en una vergüenza incómoda? Con lágrimas que nublaban mi vista, vi algo en el fondo. Del armario saqué la maleta polvorienta que no había usado en más de 20 años. No desde que el padre de Clara estaba vivo y solíamos soñar con viajar juntos. Por primera vez en décadas me encontré preguntándome qué pasaría si empacaba esa maleta. Si me iba a algún lugar, en cualquier parte, donde no fuera simplemente la madre olvidada de alguien. Conforme los días se convertían
En semanas empecé a examinar mi relación con Clara bajo una luz nueva y dolorosa. Lo que descubrí me rompió el corazón de nuevo. Esto no fue un incidente aislado, fue un patrón tan lento que ni siquiera lo había notado. Me senté en la mesa de mi cocina una tarde lluviosa, rodeada de álbumes de fotos y tarjetas de cumpleaños acumuladas a lo largo de los años. El cambio estaba ahí, documentado por imágenes que se desvanecían y mensajes cada vez más impersonales. Clara, con 16 años, poniendo los ojos en blanco mientras le tomaba una foto antes del baile de promoción. Clara en la graduación universitaria, manteniendo una distancia cuidadosa mientras posábamos para las fotos. Las tarjetas de cumpleaños que pasaron de un infantil "te quiero, mami" a mensajes genéricos impresos con solo su firma. La boda fue simplemente la culminación de años de rechazo gradual. Pasé el dedo sobre una foto del 25º cumpleaños de Clara. La cena, para la que había ahorrado durante meses para hacerla en ese restaurante elegante que tanto le gustaba. En la imagen, ella estaba sentada entre sus amigos, mientras yo quedaba relegada a un extremo, parcialmente recortada. Incluso entonces me estaba colocando al margen de su vida. El timbre de la puerta sonó, sacándome de mi ensueño. A través de la mirilla, observé el cabello plateado y los ojos bondadosos de mi vecina Evelyn. Durante años, habíamos intercambiado palabras amables, aunque nunca habíamos pasado de las conversaciones junto a la cerca sobre jardinería. Toqué la puerta con un plato de rollos de canela. Ella dijo cuando la abrí, aún calientes, recién salidos del horno. Dudé, avergonzada por las lágrimas en mi rostro y mi aspecto desaliñado, pero la preocupación dulce en su mirada rompió mi resistencia. «Entra», dije apartándome, aunque temía no ser buena compañía hoy. Evelyn colocó los pasteles sobre el mostrador y miró los álbumes diseminados en mi mesa. ¿Recuerdos familiares? Más bien ilusiones familiares, respondí con amarga voz, sorprendiendo incluso a mí misma. Ella asintió sin insistir, solo esperaba. Algo en su silencio paciente hizo que las palabras aparecieran sin filtro. La boda de Clara, mi aislamiento en la cocina, comentarios crueles, años de distanciamiento progresivo. Le entregué toda mi historia. Terminé con la voz quebrada. Y de alguna manera nunca fue suficiente, o tal vez fue demasiado. Evelyn nos sirvió té del hervidor que llevaba tiempo en mi estufa. Mi Harold solía decir que el amor no debe hacerte sentir menos, dijo, acercándome una taza. Debe darte espacio para crecer. Creo que me hice más pequeña para dejarle más espacio a Clara, confesé. Pero en lugar de valorar ese espacio, lo llenó todo hasta no dejar lugar para mí. Ahora miraba las pruebas dispersas de mi vida. Una vida centrada en una hija que me había llevado poco a poco hasta sus límites. Ahora no sé quién soy sin ella, susurré. Tal vez ya es momento de descubrirlo, sugirió Evelyn con voz suave, pero decidida. Esa noche, después de que Evelyn se fue, sonó mi teléfono. Apareció el nombre de Clara en la pantalla. Casi no respondí, temiendo una nueva queja sobre el estado de cuenta del banco, pero algo maternal o tal vez un viejo hábito me hizo contestar: «Mamá». La voz de Clara tenía ese tono especial, el que usaba cuando quería algo. He estado pensando en lo que dijiste. Un débil atisbo de esperanza se agitó en mi pecho. Sí, sobre el dinero de la boda. Sé cuánto te esforzaste y realmente lo valoro. Por un momento quise creer que había cambiado de verdad, luego continuó. Entonces estaba pensando que como eres tan buena administrando el dinero, tal vez podrías ayudarnos con la entrada para la casa que estamos viendo. Los padres de Javier están aportando, pero todavía nos faltan alrededor de 40.000. La petición me golpeó como un puñetazo tras todo lo que había pasado. La boda, la exclusión, la llamada enojada. Pedía más dinero. Clara, empecé despacio, no tengo $40.000. La boda y la luna de miel consumieron casi todos mis ahorros. ¿Y qué hay de tu fondo de jubilación? ¿O podrías sacar un préstamo con garantía hipotecaria? Las tasas de interés están muy bajas ahora mismo. Cerré los ojos.
la dolorosa realidad de nuestra relación finalmente se hizo completamente clara. Esto no era cariño, esto era un acuerdo. ¿Por qué no vienes a cenar este fin de semana?, propuse en lugar de responder de forma directa. Podríamos hablar cara a cara sobre tus opciones de vivienda. Clara dudó. Este fin de semana es complicado. Tendremos invitados para una cena con las fotos de la boda. Recordé aquella vez que no estaba segura de si me invitarían. Siguió un silencio incómodo. Mamá, no seas así. Es que los padres de Javier son muy exigentes y han sido tan generosos. Necesitamos causar una buena impresión. ¿Más exigentes que la madre que te crió sola durante 20 años? ¿Que pagó tu universidad? ¿Que apenas cubrió toda tu boda? Eso es diferente, insistió Clara con voz firme. Eres mi madre, se supone que haces esas cosas. Las palabras quedaron flotando entre nosotros y revelaron todo. Para Clara, mis sacrificios no eran regalos de amor, sino deberes esperados, exigidos y luego olvidados, apenas cumplidos. Tengo que irme, dije en voz baja. Hablaremos otro día. Pero, mamá, sobre la casa, concluí la llamada con las manos temblorosas. Al otro lado de la habitación, mi mirada se posó nuevamente en esa maleta polvorienta. Junto a ella, cajas con los recuerdos de la infancia de Clara que había conservado con cuidado, mientras mis propios sueños y objetos preciados habían sido guardados y olvidados. Una calma extraña me invadió. Durante décadas había vivido como si mi valor solo consistiera en lo que podía ofrecerle a Clara. Había aceptado que me relegaran a un segundo plano en las fotos. Las conversaciones y eventualmente mi vida estaban siendo consumidas por completo. El patrón era evidente ahora. Clara seguiría tomando hasta que no quedara nada de mí. Ni mis ahorros, ni mi hogar, ni mi autoestima. Por primera vez me permití hacer la pregunta que había estado rondando en mi mente desde la boda. ¿Qué ocurriría si dejara de dar? ¿Qué quedaría de nuestra relación si ya no ofreciera apoyo económico? Lo más aterrador de todo, ¿quién sería yo si ya no me definiera únicamente como la madre siempre entregada de Clara? Me puse de pie y caminé hacia la maleta, deslizando mis dedos por su superficie desgastada. ¿Había sido de mi esposo alguna vez? Él había prometido que un día mostraría el mundo a Clara. Nunca tuvo la oportunidad, pero tal vez aún quedaba tiempo para que yo viera un poco de él. La agente inmobiliaria parecía sorprendida cuando la llamé. ¿Quiere vender? Pero señora Martínez ha vivido en esta casa por más de 30 años. Exactamente, respondí, mirando las paredes que guardaban décadas de recuerdos. Es momento de un cambio. En las 2 semanas, desde mi última conversación con Clara, había tomado más decisiones que en los 5 años anteriores juntos. La primera fue aceptar finalmente la invitación permanente de Evelyn para unirme a su club de lectura. La segunda fue contactar a un asesor financiero para evaluar mi situación después de los gastos de la boda. La tercera, y más importante, fue poner mi casa a la venta. Necesitaré un lugar más pequeño, le dije a la agente, un espacio. Eso es justo para mí, solo para mí. Las palabras sonaban extrañas en mi boca, casi inapropiadas, como si estuviera siendo egoísta al pensar en mis propias necesidades. Todo se aceleró rápidamente. El mercado inmobiliario estaba muy activo y mi meticulosamente cuidada casa colonial con su amplio jardín atrajo varias ofertas en pocos días. Acepté una bastante superior al precio solicitado, con una fecha de cierre flexible que me permitiría tiempo para encontrar mi nuevo hogar. Todavía no se lo había contado a Clara. Cada vez que intentaba llamar, algo me detenía. Quizás era el recuerdo de su petición casual por $40.000 o tal vez la certeza de que ella vería esta decisión desde cómo le afectaba a ella, sin considerar que era una elección mía. ¿Te ves diferente?, comentó Evelyn una noche mientras estábamos en mi porche después de la reunión del club de lectura. Las otras mujeres ya se habían ido, pero ella se quedó, probablemente sintiendo que necesitaba hablar. ¿Diferente cómo?, pregunté. Más ligera, dijo, como si hubiera soltado algo pesado que llevabas cargando durante años. Sonreí comprendiéndola. Con cada paso hacia la independencia, sentía como un peso se levantaba. La constante preocupación por la aprobación de Clara,
los cálculos interminables para apoyar económicamente sus sueños, todo eso se estaba apagando lentamente en mí. Encontré un condominio, le dije a Evelyn, cerca del lago. Tiene una pequeña terraza con jardín y vista al agua. Suena perfecto, respondió y después vaciló. ¿Se lo has dicho a Clara? Negué con la cabeza. Todavía no. Ella no ha llamado desde que pidió dinero para una casa. Creo que está esperando que yo la contacte con una respuesta, preferiblemente un sí y un cheque. Y cuando se entere de que estoy vendiendo, la pregunta quedó suspendida entre nosotros. Ambos sabíamos la respuesta. Ella se enojará, admití, no porque quiera que conserve la casa, sino porque siempre asumió que algún día sería suya. El fin de semana antes de que estuviera programado firmar los documentos finales, decidí que era momento. Clara necesitaba enterarse de la venta por mí, no por rumores del vecindario ni cuando apareciera el cartel de vendido en mi jardín. Llamé un domingo por la mañana con la esperanza de encontrarla antes de que ella y Javier salieran a su habitual brunch con sus padres. «Mamá, ¿todo está bien?» Clara sonó sorprendida de escucharme. Ella nunca llamaba a menos que necesitara algo. Pero aparentemente esperaba que yo no fuera igual. «Todo está bien», le aseguré. «Pero quería informarte de una decisión que tomé. Estoy vendiendo la casa». Silencio entonces. «¿Qué? ¿Por qué harías eso?» «Es demasiado grande, solo para mí. Muchas habitaciones que limpiar, demasiado jardín que mantener». Todo cierto, aunque no toda la razón. Pero hizo una pausa y pude casi escucharla calcular. «¿A dónde vas a ir?» «Compré un condominio cerca de Lake View Drive. Es encantador, Clara. Deberías venir a verlo alguna vez». Otra pausa, esta vez más larga. «Pero, ¿qué pasa con...?» Siempre hablamos de eso. Ni siquiera pudo decirlo directamente, ya que contaba con que... Heredar esta casa probablemente ya había hecho que Clara mentalmente gastara el dinero que representaba. Con voz suave, pero firme, dije: «Esto es lo mejor para mí en este momento». «¿Es así porque pregunté sobre el pago inicial de la casa?» Su tono se volvió herido, uno que conocía muy bien. «¿Me estás castigando?» «No, Clara. Esto no tiene que ver contigo en absoluto. Ese es el punto. ¿Qué se supone que significa eso?» El tono herido dio paso a la indignación. Respiré hondo. «Significa que estoy tomando decisiones basadas en lo que necesito, no en lo que tú esperas. Después de todo lo que hemos pasado, simplemente vas a...» «Clara», interrumpí sorprendiéndonos a ambas, «yo pagué tu boda, fui excluido de tus fotos, tuve que esperar en la cocina, luego me llamaste pidiendo más dinero, sin ni siquiera reconocer cómo me trataste. Eso no es justo. Las fotos fueron idea de los padres de Javier y tú aceptaste. Terminé por ella, como tú has aceptado alejarme cada vez más de tu vida, salvo cuando necesitas ayuda económica». Mi voz estuvo calmada, sin reproches, solo expresando hechos que finalmente me permití reconocer. El teléfono quedó en silencio. Por un instante pensé que había colgado. «Necesito irme», dijo finalmente con voz tensa. «Javier me está esperando». «Claro, pero Clara, la casa se cierra el próximo mes. Si hay cosas de la infancia que quieras, deberías venir pronto a buscarlas». «Está bien», respondió, y luego se fue. Apoyé el teléfono, esperando sentir culpa o tristeza, pero en su lugar experimenté algo inesperado, alivio. Por primera vez en años, tal vez décadas, había expresado mi verdad sin filtrarla según lo que Clara quería escuchar. 3 días después, el timbre de la puerta sonó. Por la mirilla vi a Clara y a Javier en el porche. Ella parecía tensa, con una postura rígida. Él mostraba incomodidad, moviendo el peso de un pie a otro. Abrí la puerta preparándome para lo que vendría. «Vengo por mis cosas», anunció Clara sin rodeos. «Hola, a ti también», respondí, apartándome para dejarlos entrar. Javier, al menos, tenía la decencia de lucir avergonzado. «Hola, señora Martínez, es un gusto verla de nuevo». Clara fue directa a las escaleras del ático. «Necesitaré ayuda para cargar unas cajas», llamó por encima del hombro a Javier, quien la siguió sin protestar. Me quedé en la sala, escuchando los movimientos arriba.
de vez en cuando oyendo las órdenes firmes de Clara o las respuestas apagadas de Javier. Una hora después, bajaron con varias cajas. Javier las cargó en el coche, mientras Clara se quedó mirando la sala como si fuera la primera o última vez que la veía. «Entonces, ¿de verdad vas a hacer esto?», dijo con la voz más suave, pero con un tono todavía cortante. «Sí, voy a hacerlo. ¿Y si algún día necesito volver a casa? ¿Y si algo sucede con Javier y conmigo?». Su pregunta revelaba mucho sobre cómo veía nuestra relación, como si yo fuera la seguridad eterna. La red de seguridad, el plan alternativo, el recurso al que acudir cuando sea necesario. «Eres adulta, Clara. Si algo sucediera, sabrías cómo manejarlo, tal como hice yo cuando murió tu padre». Sus ojos se abrieron un poco más. Me di cuenta de que quizás nunca había reflexionado realmente sobre eso, cómo me había quedado sola a los 35 años, con una niña pequeña y sin previo aviso. «No es lo mismo», insistió ella. «No», respondí. «No lo es. Tienes un título universitario, una carrera y aparentemente suegros muy comprensivos. Yo no tenía nada de eso». Javier apareció en la puerta. «Es la última caja», dijo. Clara le dio un breve asentimiento. Luego volvió a mirarme. «Cuando seas mayor y necesites ayuda, no esperes que tenga espacio para ti», mencionó con una frialdad desconcertante. Miré a mi hermosa y exitosa hija, la persona en quien había centrado toda mi vida, y sentí una tristeza profunda en lo que se había convertido, o quizás por lo que permití que se convirtiera. «Nunca lo haría», respondí suavemente. Mi nuevo apartamento se sentía como un refugio, luminoso y amplio, con grandes ventanas que daban al lago. Era completamente diferente a la casa colonial oscura donde viví durante 30 años. Había reducido mucho mi espacio, guardando solo lo que me hacía feliz. El viejo tocadiscos de mi esposo, mis libros preferidos, la colcha que mi abuela había confeccionado. Lo demás lo doné o vendí. Cada objeto que dejaba atrás sentía que él era un paso más hacia la libertad. Un mes después de comenzar esta nueva etapa, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Evelyn. Normalmente llamaban antes de venir y yo no había hecho muchos amigos aún en el edificio. A través de la mirilla me sorprendió ver a Clara y Roberto junto con dos personas que reconocí como sus padres por las fotos de la boda. Abrí la puerta con precaución. Clara dijo, su voz inusualmente formal. «Clara, esto es una sorpresa. ¿Podemos pasar?». Me aparté, notando las expresiones tensas en los 4 rostros. Clara miraba mi nuevo hogar con desdén, apenas disimulado, mientras los padres de Javier, Elizabeth y Ricardo, si no recordaba mal, observaban todo con el ojo crítico de quien evalúa. «Es acogedor», dijo Clara, claramente usando la palabra como sinónimo de pequeño. «Gracias, me gusta», respondí, señalando el sofá y las sillas. «Por favor, siéntense. ¿Quieren que les ofrezca té?». «No hace falta», respondió Ricardo con rapidez. «Esto no es una visita social», añadió levantando una ceja, pero tomó asiento frente a ellos. «Entonces, ¿qué les trae por aquí?». Clara y Javier intercambiaron miradas antes de que ella hablara. «Mamá, hemos estado hablando y nos preocupan tus decisiones recientes». «¿Mis decisiones? ¿Vender la casa familiar?», precisé. Mudarme a este lugar parecía impulsivo. «No fue para nada impulsivo», respondí con calma. «Lo pensé durante bastante tiempo». Elizabeth se inclinó hacia adelante, con sus manos perfectamente arregladas, sobre el regazo. «Señora Martínez, lo que Clara intenta decir es que nos preocupa tu futuro económico. Liquidar tu activo más grande en este momento. La preocupación por la edad. ¿Otra vez? ¿Por mi edad? Como si tener 68 años significara que no pudiera administrar mis propios asuntos. Aprecio tu preocupación», dije, aunque no la sentía. «Pero mis finanzas están en orden». «¿De verdad?». El tono de Richard mostraba escepticismo, porque, según lo que nos contó Clara, gastaste una suma considerable en la boda y luego vendiste tu casa de inmediato. Eso sugiere problemas económicos. Miré a Clara, que tuvo la educación de sonrojarse un poco
pero no se atrevió a contradecir a su suegro. No estoy pasando apuros financieros, afirmé con firmeza. Decidí vender mi vivienda porque era demasiado grande para una sola persona y requería mucho mantenimiento. Ya no quería ocuparme de eso. Bueno, justamente ese es nuestro punto. Finalmente intervino Javier. No estás rejuveneciendo, Margarita. Más temprano que tarde necesitarás ayuda. Y hemos ideado una solución, añadió rápidamente Clara. Esperé, ya sospechando lo que iba a decir. Pensamos que deberías transferirnos tus bienes restantes, dijo Clara. Su voz adoptó ese tono racional que usa cuando pretende conseguir algo importante. A cambio, garantizaremos que recibirás cuidados por el resto de tu vida. La miré por un instante, sin poder hablar. Tiene mucho sentido, intervino Elizabeth. No tendrías que preocuparte por dinero ni por decisiones relacionadas con la salud. Clara y Javier se encargarían de todo y podrías mudarte a la casa de huéspedes una vez que adquieran una propiedad adecuada, agregó Richard, como ofreciendo un gran privilegio. Los 4. Todos me miraban con expectación, como si aguardaran que aceptara con gratitud su generosa propuesta de hacerse cargo de todo lo que poseo. Permítanme aclarar, dije despacio para que comprendieran bien. Quieren que firme todos mis bienes, mis ahorros, inversiones, este condominio a Clara y Javier, y a cambio pueda vivir en la casa de huéspedes que aún no compran y que me cuiden. Exactamente. Clara sonrió, aliviada de que pareciera entender. Es la solución perfecta. ¿Y de quién fue la idea? Guardamos un silencio incómodo. Todos lo discutimos, dudó Javier. ¿Pero quién propuso esto primero? Insistí. Más miradas incómodas se cruzaron. Fui yo, admitió finalmente Clara. Pero mamá, ¿es por tu propio bien? ¿No has estado pensando con claridad últimamente? Tuve que reírme de lo absurdo de todo. ¿No estar pensándolo con claridad porque tomo decisiones que no les gustan? ¿Por hacer movimientos financieros imprudentes? Intervino Richard. La venta de la casa, esta compra del condominio. Asentí mientras empezaba a entender y les preocupa que si sigo con estas decisiones impulsivas no quede nada para que Clara herede. El silencio atónito confirmó mi suposición. Eso no es justo, protestó Clara, pero sin convicción. ¿No lo es? La miré fijamente. Contabas con mi casa. Cuando la vendí, te enfadaste, no porque te importara mi bienestar, sino porque ese bien ya no estaba disponible para ti. Y ahora vienes a asegurar lo que queda. Señora Martínez, comenzó Elizabeth con un tono condescendiente. Las familias se cuidan entre sí. Simplemente estamos tratando de asegurar que los intereses de todos estén protegidos. ¿Los intereses de todos? Repetí. ¿O solo los de Clara y Javier? Son lo mismo, insistió Richard. Lo que les beneficia a ellos también te beneficia a ti. Me levanté de repente, cansada de la conversación. No son lo mismo. Y creo que ya es hora de que todos se vayan. El rostro de Clara se enrojeció de ira. ¿Entonces eso es todo? ¿Ni siquiera vas a considerar lo que es mejor para esta familia? Esto no tiene que ver con lo que es mejor para la familia, dije en voz baja. Esto trata de lo que es mejor para mí. Por primera vez en décadas estoy tomando decisiones basadas en mis propias necesidades, no en las vuestras. Y eso os aterra. Madre, he dedicado toda mi vida a poneros primero, Clara. Trabajé en 2 empleos para mantenerte en un colegio privado. Aplacé mi jubilación para pagar tu universidad. Vacié mis ahorros para tu boda. Una boda en la que me escondieron en la cocina porque no encajaba en el ideal estético. Las palabras salían con calma pero con firmeza, no como acusaciones, sino como la recuperación de mi propia historia. Y ahora, cuando finalmente comienzo a vivir para mí, llegáis con vuestros familiares para convencerme de que soy incompetente y así podéis tomar el control de mis bienes. Negué con la cabeza. No, ya no más. Estás siendo irracional, exclamó Clara, y su máscara de preocupación cayó para mostrar el sentimiento de derecho que había debajo. ¿Soy irracional? ¿O es que por fin estoy siendo razonable por primera vez? Richard se levantó con una expresión fría. Puedo ver que esto fue un error.
Ven, Elizabeth. Mientras se dirigían hacia la puerta, Javier se detuvo, mostrando incomodidad. Margaret, reflexiona sobre nuestra propuesta. Por favor, por el bien de Clara. Mantuve su mirada fija. Eso es todo lo que siempre he hecho. Piensa en lo que desea Clara, pero esta vez no será así. Después de que se fueron, me quedé junto a la ventana observando cómo subían a su costoso automóvil y se alejaban. Esperaba sentir culpa o tristeza, pero en cambio una sensación de ligereza me invadió, como si la última cadena que me ataba a mi vida anterior finalmente se hubiera roto. Sobre la mesa del café descansaba un folleto que antes no me había atrevido a abrir. Cruceros fluviales por Europa para viajeros solitarios. Lo tomé, con la decisión ya tomada. Un año después, celebré mi cumpleaños 69 en el balcón de mi condominio, rodeada de amigos, verdaderos amigos que me valoraban por quien era, no por lo que podía ofrecer. Claro estaba presente junto con 3 mujeres de mi club de lectura, 2 vecinas del edificio y Tomás, el viudo amable que conocí durante mi crucero por Europa hace 6 meses. Pide un deseo, Margaret, me animó Evelyn mientras me preparaba para soplar las velas de mi pastel. Una deliciosa tarta de limón de la pastelería local, no ese pastel caro que me habría impuesto. Cerré los ojos un instante, aunque no había mucho que desear. Por primera vez en décadas me sentí plena, satisfecha conmigo misma, viviendo una vida que me pertenecía por completo. Mientras todos aplaudían, Tomás captó mi... Clara me miró desde el otro lado de la mesa y sonrió con calidez. No teníamos prisa por nada. Ambos acumulábamos demasiados años de experiencia para apresurarnos en el amor, pero su presencia firme en mi vida resultaba un regalo inesperado. Un compañero que me veía con claridad y valoraba lo que veía. Marta llamó desde el club de lectura para dar un discurso. Levantando su copa, reí mientras negaba con la cabeza. No discursos, solo gracias a todos por estar aquí. Hace un año no hubiera imaginado esto. Era cierto. Hace un año mi identidad estaba definida únicamente por mi papel como madre de Clara, un rol que me consumía y me hacía sentir pequeña al mismo tiempo. Ahora era Margarita Martínez, lectora apasionada, viajera entusiasta, voluntaria ocasional en el centro local de alfabetización y una mujer que por fin estaba escribiendo su propia historia. La tarde transcurrió entre conversaciones amenas y risas. Cuando mis invitados comenzaron a irse, con abrazos cálidos y promesas de volver a encontrarnos pronto, Tomás se quedó para ayudar a limpiar. «Pareces feliz», observó mientras lavábamos los platos juntos. «Lo estoy», respondí, más feliz que en años. ¿Alguna noticia de Clara? La pregunta ya no dolía como antes. Después de nuestra discusión, Clara intentó varias estrategias. Primero la ira, luego la culpa y finalmente una súplica llorosa sobre la obligación familiar. Al no funcionar ninguna, simplemente dejó de llamar. Lo último que supe, por conocidos en común, es que ella y Javier compraron una casa en una zona exclusiva. Un vecindario con apoyo financiero de sus padres. Lo siento, dijo Torres, sinceramente comprensivo, a pesar de no haber conocido nunca a mi hija. Gracias, pero sinceramente es mejor así. Nuestra relación se había vuelto, busqué la palabra adecuada, tóxica, añadió él. Asentí. Sí, unilateral. Yo daba sin parar, pero no recibía nada a cambio. Torres secó el último plato y lo colocó con cuidado en el armario. Algunas relaciones son así, como tratar de llenar un balde con un agujero en el fondo. Nos mudamos al balcón para observar el atardecer que teñía el lago con tonos dorados y rosados. En un silencio cómodo, reflexioné sobre los cambios que había traído el último año, el viaje a Europa, que siempre había soñado, las clases de acuarela que finalmente encontré tiempo para tomar y las pequeñas pero significativas contribuciones que ahora hacía en el centro de alfabetización, ayudando a adultos a aprender a leer. Mi vida se había expandido de formas que nunca imaginé cuando me enfocaba solo en las necesidades y deseos de Clara. El timbre interrumpió mis pensamientos. Torres levantó una ceja. ¿Esperabas a alguien? No, respondí confundida.
probablemente un vecino. Cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con Clara. Parecía más delgada de lo que recordaba, su apariencia siempre perfecta estaba un poco desarreglada, como si hubiera tomado una decisión apresurada de venir. «Mamá», dijo simplemente. «Clara», respondí, sorprendida pero serena. Ella miró más allá de mí y vio a Torres en el balcón. «Oh, tienes compañía. ¿Puedo regresar?» «No, está bien». Dudé un momento y luego me hice a un lado. «¿Quieres pasar?» Ella entró con precaución, como alguien que visita un país desconocido, sin estar segura de las costumbres. La presenté a Torres, quien amablemente se despidió después de unos minutos diciendo que tenía que ir a casa con su perro. «Parece agradable», comentó Clara después de que él se fue. «¿Lo es?», confirmé. «Nos conocimos en mi crucero por Europa». «¿Fuiste a Europa?». Parecía realmente sorprendida. «Fue hace 6 meses, en un crucero por el río Rhein. Fue maravilloso». Clara recorrió el condominio observando los cambios desde su última visita. Los nuevos cuadros, la estantería llena de libros que finalmente había tenido tiempo de leer, las fotografías de mis viajes exhibidas con protagonismo, donde antes había retratos familiares. «Has estado ocupada», notó. «Sí». Se instaló un silencio incómodo entre nosotras. Finalmente Clara sacó de su bolso un sobre. «Vine a darte esto», dijo, ofreciéndomelo. Lo tomé, intrigada. Dentro había una tarjeta de cumpleaños comprada, con un mensaje común, pero ella había escrito una nota. «Mamá, he estado pensando mucho. El último año me ha obligado a ver las cosas de otro modo. Javier y yo ya no estamos juntos. Sus padres decidieron que yo no era adecuada. Sé que he sido terrible contigo. No espero perdón, solo quería desearte feliz cumpleaños y decirte que estoy intentando entender en qué fallé». Clara levanté la vista de la tarjeta. La encontré observándome con nerviosismo, una vulnerabilidad en su mirada que no había visto desde que era niña. «Lo siento por Javier», dije con sinceridad. Ella se encogió de hombros intentando aparentar indiferencia, pero sin lograrlo del todo. Resulta que solo me aceptaban cuando creían que contaba con una herencia considerable. Cuando eso no se dio, ella se quedó en silencio. Eso debió ser doloroso. Clara asintió, perdiendo un poco la compostura. «Lo cierto es que me trataron tal como yo te trataba a ti, como si solo valiera por lo que podía ofrecer». Ella me miró directamente a los ojos y eso me hizo comprender en qué me había convertido. Señalé hacia el sofá, preguntando si quería té o pastel. «Es de limón, tu favorito cuando eras pequeña». Un destello de sorpresa cruzó su rostro al notar que recordaba ese detalle. «¿Aún te gusta el pastel de limón?». Dije simplemente, algunas cosas no cambian. Nos sentamos con nuestro té y pastel. La conversación fue tímida al inicio, pero poco a poco se volvió más natural. Clara me contó sobre su divorcio, su nuevo apartamento y la terapia que había empezado a regañadientes. Yo compartí historias de mi crucero, mi trabajo voluntario y mis nuevos intereses. Hubo pausas incómodas, momentos en los que el peso de nuestro pasado parecía entre nosotros. Pero también existía algo más, una sinceridad tentativa que había estado ausente durante años. «No espero que las cosas vuelvan a ser como antes», dijo Clara al prepararse para irse. «Sé que he causado demasiado daño para eso. Nada podrá regresar a lo que fue». «De todos modos», respondí, «no soy la misma persona que hace un año». Ella asintió, aceptando esa realidad. «¿Podría? ¿Estaría bien si llamara de vez en cuando? Tal vez podríamos tomar un café en alguna ocasión». Pensé cuidadosamente en su solicitud. La antigua Margarita habría accedido de inmediato, deseosa de reconstruir cualquier vínculo con su hija. Pero yo había aprendido el valor de los límites, de proteger la paz que tanto esfuerzo me había costado encontrar. «Me gustaría eso», dije al final. «Pero Clara, tendría que ser diferente, en igualdad. No puedo volver a ser solo un recurso para ti». «Lo entiendo», dijo en voz baja. «No espero eso.
Solo me gustaría saber quién eres ahora. Después de que se fue, regresé al balcón, viendo cómo la última luz desaparecía del cielo y las estrellas comenzaban a aparecer sobre el lago. No sabía si el cambio de Clara sería temporal o duradero, nacido de una verdadera reflexión o simplemente del impacto de experimentar ella misma lo que me había causado. Pero sí sabía que, pase lo que pase entre nosotras en el futuro, lo enfrentaré como la mujer en la que me he convertido. Una mujer que se valora lo suficiente para establecer límites, que reconoce su propio valor más allá de lo que puede ofrecer a los demás. Mi teléfono vibró con un mensaje de Torres. Espero que todo haya salido bien. ¿Todavía en pie para la inauguración de la galería mañana? Sonreí y le respondí: sí, estoy deseando que llegue. En el reflejo de la puerta del balcón vislumbré mi imagen, con la espalda recta, serena, ojos brillantes, con la luz del autodescubrimiento. No solo la madre de Clara, no simplemente una billetera o un respaldo seguro, Margarita Martínez completa en sí misma. La mujer invisible que estaba en la cocina de la boda desapareció. En su lugar apareció alguien nuevo, alguien que finalmente reclamó su asiento en la mesa de la vida. Ahora tengo curiosidad por saber sobre ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi situación? ¿Alguna vez has pasado por algo parecido? Comenta abajo. Mientras tanto, dejo en la pantalla final 2 historias más que son favoritas del canal y que sin duda te sorprenderán. Gracias por quedarte hasta el final.